Está cañón todo, Pancho. Con el señor Luis Serpa Huerta, de Perú. Señor Serpa, bienvenido a Visión Regional. Buenos días, y agradeciendo la amabilidad de dar un espacio. Acá veo unas palabritas muy interesantes, ¿no? Dice acá, Dios, patria, progreso con justicia social. ¿Qué es esto, señor? Justamente lo que usted está justamente lo que usted está expresando. Acerca el micro. Lo que usted expresa, ¿no? Dios, definir a Dios en su magnitud y definir patria, conceptos que los tenemos bastante arraigados y que representan la cultura nacional, forman parte de nuestras creencias, que ya llevan pues buena cantidad de siglos. Está en campaña PROMPERÚ. PROMPERÚ es una institución que nace a la luz de la necesidad de una disyuntiva en la cual nos encontramos con dos posibilidades, con dos caminos, pero uno de esos caminos no tiene sendero de retorno, y ese es el problema crucial para nosotros, los que nos hemos agrupado coyunturalmente para este proceso electoral en PROPERÚ. ¿Cuál es el mejor camino o el mal menor? Lo que nosotros lo vemos no tanto como mal menor, sino como posibilidad de Perú, como posibilidad de país. La viabilidad del Perú quedaría frustrada en un camino que no tiene sendero de regreso. Es por eso que alentamos esta salida democrática que a lo largo de 5 años nos va a permitir nuevamente reflexionar y nuevamente tomar decisiones. El proceso electoral de primera vuelta nos ha dado esta realidad. Diferente a esa realidad es que actuamos. A ver, ¿por qué aparece Pedro Castillo? Pedro Castillo forma parte de todo un proyecto pues, de la izquierda extremista que ha venido trabajando no de hoy día ni del año pasado, sino ya hace buena cantidad de años. Tanto así que ha tenido el control de una región que sabemos cuáles son los resultados en cuanto a manejo, a conducción, a posibilidades de desarrollo de esa región. Puede ser izquierda radical o izquierda siempre. ¿Por qué aparece? Porque la corrupción campea en nuestro país, la corrupción nos ha ganado a todas las instituciones, hay corrupción en el Congreso, en todos los estamentos hay corrupción, por eso aparece Pedro Castillo. Estoy totalmente de acuerdo con usted. La corrupción no es un problema de este siglo, la corrupción no es una novedad en nuestro país, la corrupción es un problema que tenemos nosotros como país de hace siglos. Nuestro querido escritor Ricardo Palma, entre sus tradiciones, decía que los jueces de las audiencias de aquel entonces llegaba la ley de España y ellos lo ponían encima de la cabeza y decían se acata pero no se cumple, y eso ha sido dentro del virreinato, después del virreinato, y ya nuestro querido Manuel González Prada, recuerda usted que decía hace más de un siglo que nuestro Perú es un país enfermo, que donde pones el dedo brota pus. Y yo le quisiera no corregir, pero sí aclarar más. En estos momentos nuestro país es un país donde brota pus sin que le pongas el dedo. Señor Serpa, siempre, ¿por qué la prensa nacional está en contra de Pedro Castillo? Ellos están jugando su partido también. Bueno, yo veo que la prensa no está en contra en su, digamos, en forma absoluta, ¿no? Hay una prensa que le da los suficientes ánimos, ¿no? Como
y otra prensa que sí es radicalmente opuesta, como digamos el canal Willax, por ejemplo, ¿no? Que no es una gran prensa, pero es un canal que se ha ido haciendo su espacio y que sí tiene una clara convicción que nuestro país tiene posibilidades de marchar al abismo. Siempre dicen, Pedro Castillo va a ser igual que Venezuela. Es igual que Venezuela, ¿no? Perú está igual que Venezuela, señor Serpa. Perú, todos los días en Lima matan por este aparatito, asesinan por este aparatito. Hay gente, hay niños pidiendo limosna en todo el país, incluso en Pucallpa, en todo el país piden limosna. Piden cupos, roban autos, roban esto, Dios mío, todo el día. Estamos igual que Venezuela. Yo le preguntaría cuántos peruanos tenemos nosotros pidiendo limosna en el país vecino, llámese Ecuador, Colombia o Chile o Bolivia. Esa es la diferencia. Es ahí donde está la diferencia. ¿Por qué no igual que Bolivia? Bolivia entró un presidente Evo Morales que no conoció la escuela y ningún boliviano ha venido a Perú. Muy por el contrario, de Puno, Cusco, Arequipa, miles y miles se han ido a trabajar y a vivir en Bolivia. Y algo más, el Grupo Romero compró 2 plantas de aceite de soya, le ha mejorado, pagó $470 millones al contado. Leche Gloria también está en Bolivia, pero el Estado controla el precio para que no se dispare, ¿no? Esa inversión del Grupo Romero como del Grupo Gloria fueron muchos años adelante de la llegada de Evo Morales con su movimiento a Bolivia. No es una inversión que se haya realizado durante la gestión de Evo Morales. Y Evo Morales, tal igual como el presidente uruguayo, que nos hace muchas referencias a través de los canales o las redes, Mujica es totalmente diferente, ¿no? Esta es otra izquierda. Esta es la izquierda chavista, la izquierda castrista, que tiene otras connotaciones y otras características. Fíjese, observa, en Bolivia, las transnacionales que controlan el gas, Bolivia tiene el gas para 1000 años, las mineras, dijo, era 70% para las transnacionales y 30% para Bolivia. Le revertió. Nadie se ha alargado. Y en Perú tiene que ser igual, ¿no? Tenemos que revisar esas cifras, porque en estos momentos las reservas de gas probadas en Bolivia son mucho menores que las reservas que en este momento tiene el Perú. Eso por un lado, y por el otro, explicar que desde que se hizo ese convenio o se forzó a un acuerdo de la naturaleza del que conversamos, nunca más ha habido exploración de gas en Bolivia. Y obviamente se están comiendo lo que estaba ya en producción, ¿no? Pero la relación 70-30 es una relación todavía discutible, pero que en estos momentos le significa a Bolivia unas características. Pero esa no es ni siquiera, ni por asomo, el concepto, la concepción que tiene Pedro Castillo y su grupo político, que se declara abiertamente marxista, leninista, maoísta y mariateguista. Entonces, esos conceptos no están dentro del lineamiento de la hermana República de Bolivia. Fíjese, señor Serpa, el personaje de Pedro Castillo ya aparece en las novelas El mundo Sánchez y ajeno de Ciro Alegría, el personaje de Rosendo Macri, ¿no? Ese es de Pedro Castillo. Ahora el otro, el redoble por Rancas de Manuel Escocia, Cristóbal, ese es Pedro Castillo. Esos personajes son Pedro Castillo, señor Serpa. Claro,
Nuestros literatos en diferentes momentos han hecho producciones excelentes como lo que estamos mencionando, pero nuestra realidad en este momento, que necesita una inversión, que tiene un volumen de exportaciones de gran magnitud, comparados con la que teníamos hace 40 años, es la diferencia. Usted recordará muy bien que en la década del 80 nuestras exportaciones bordeaban o vibraban entre 3.000 millones de dólares, 3.400, 3.300, 3.500, 3.800. Ese era el volumen de nuestras exportaciones en la década del 80, en la época de Sendero. Hoy día nuestras exportaciones son por encima de los 50 y tantos mil millones, en época de pandemia incluso. Entonces, eso tenemos nosotros que revisar. Ahora, como le decía a unos amigos el día de ayer, hay cosas que tenemos nosotros que complementar. Ponía el ejemplo de la línea, por ejemplo, de la electrificación. La electrificación en el Perú cubre el 95% de la población, pero lógico, hay un 5% que aquí en Ucayali es mucho más visible, porque hay pueblitos pequeños donde no tienen electricidad, pero tenemos que ir entonces al sistema de producción de electricidad solar para poder resolver el problema a esos bolsones pequeños que existen dentro de nuestra realidad ucayalina. Señor Serpa, el gas de Camisea no es de nosotros, es de un grupo argentino. El gas de Abaitía tampoco es de nosotros, no sabemos de quién es. ¿Cómo es posible, no? Y Pedro Castillo ha dicho que se va a revisar los contratos, va a llamar al jefe de los contratos para conversar, ¿no? Y si no se puede, bueno, habrá un referéndum para una nueva Carta Magna. ¿Usted cree que Keiko Fujimori puede revisar los contratos? Los contratos, todo contrato es factible de ser revisado. Tanto así que este contrato que tenemos en este momento, en su época del presidente Toledo, fue revisado, fue modificado, obviamente a favor de la empresa. También puede ser entonces modificado en otro momento a favor del Estado peruano. Entonces, en cuanto a modificar un contrato, siempre y cuando nosotros les pongamos toda la fuerza legal correspondiente, creo que es factible. Es factible modificar los contratos. Las posibilidades que tenemos como país son las que tenemos que manejar con cuidado, porque usted quizás recuerde, en un gobierno pasado hubo un problema en una mina de Puno, una mina de plata creo que era, y esa mina fue cerrada porque el levantamiento popular fue de tal magnitud que incluso tomaron el aeropuerto de Puno y obligaron al Estado a cerrar esa mina. La empresa recurrió al organismo internacional y el Perú tuvo que desembolsar 280 millones de dólares de reparación civil. Intermedio del programa. Señor Serpa, ¿va a haber una marcha, una concentración, una caravana? ¿Va a haber? Sí. ¿Perú va a realizar? Sí. No, en este caso nosotros actuamos en coordinación con Democracia Pucallpa, que es otra organización civil de ciudadanos que busca también preservar la democracia en nuestro país. Con Pro Perú marcharemos el día de hoy a las 9 de la mañana, nos estamos concentrando en la piscina del Bosque y desde ahí recorreremos la ciudad de Pucallpa. El día sábado 29 haremos lo propio a esa misma hora. Así que invito a toda la ciudadanía que se sume, que concurra con su polo de la selección nacional, y los que tienen movilidad lo hagan, los que no acompañen y puedan incorporarse a las diferentes movilidades que va a haber en esta gigantesca marcha dentro de la ciudad de Pucallpa. ¿Pro Perú está en todo el país? Sí, el Pro Perú también hará una marcha en Lima, una caminata gigantesca que va a ser desde la avenida 28 de Julio por la avenida Arequipa hasta
Parque Kennedy en el distrito de Miraflores. Ya. La situación que se está haciendo para dónde va a ser la partida del óvalo. No, parte de la avenida del cruce de 28 de julio con la primera cuadra de la avenida Arequipa. ¿Avenida qué? Arequipa, en Lima. Y marcha a través de toda la avenida Arequipa hasta llegar al Parque Kennedy en Miraflores. ¿Y hasta dónde tiene que llegar? Hasta Parque Kennedy en Miraflores. Parque Kennedy en Miraflores. Ya caen. Sí. Esa va a ser una simpática caminata que la juventud limeña está preparando para intentar que nuestro país no derribe en una pérdida de 5 años más como lo hemos perdido los 5 anteriores, donde no ha habido un crecimiento como lo necesitamos para incorporarnos al primer mundo. Acá tengo algo que quiero compartir con usted. Dice, ¿no? Gaspar Melchor de Jovellanos nació el 5 de enero de 1744. Murió el 27 de noviembre de 1811 a los 67 años. Él dice, ¿no? Hace ya muchos años, muchos siglos, los pueblos tienen el gobierno que se merece, ¿no? Desde antes ya había corrupción. Así es. Y nos equivocamos, ¿no? ¿Quién hubiese pensado, por ejemplo, este final o esta segunda vuelta en la mente de cualquier clarividente? Ahí los clarividentes quedaron mal, porque ninguno acertó de una presencia de esta naturaleza, ¿no? Donde las cosas están pues tan a los extremos y tenemos la posibilidad de que nosotros iniciemos pues un camino sin retorno, ¿no? Y ello es lo que motiva que diferentes ciudadanos de todas las corrientes y tendencias estamos haciendo acciones para preservar nuestra democracia y poder tener la secuencia, aunque muchas veces equivocada, pero es una secuencia que nos da la oportunidad constante, oportunidad que ya no tienen en Cuba, oportunidad que ya no tienen en Venezuela, y eso es lo que nosotros queremos resaltar en estas reuniones, y agradecemos la oportunidad que usted nos da de poder dirigirnos a la teleaudiencia ucayalina y los otros lugares que ustedes tienen alcance a través de su canal de televisión. ¿Ha conversado con dirigentes de asentamientos humanos, con los gobiernos municipales, gobiernos regionales, entre el Frente de Defensa? Claro, y se percibe ahí pues una división prácticamente al 50%. Y no se puede decir que este u otro va a ganar, porque la situación es bastante fuerte, ¿no? Y las personas, ha habido poca educación política porque los partidos políticos fueron liquidados, digamos, en todo este proceso, y siempre aparecieron movimientos nuevos que representaban corrientes nuevas también, a veces en cascarones viejos, pero representaban opciones nuevas. Nosotros podemos recordar que hasta en los últimos 50 días la persona que ni siquiera ha llegado al 5% aparecía como el puntero y que iba a ser... ¿PROM Perú no recomienda votar por tal o cual candidato? Nosotros lo que reclamamos es que voten por la democracia. Y en esta disyuntiva... Canalicen. En esta disyuntiva de votar por la democracia está representada por la señora Keiko Fujimori. Para usted, ¿quién es más demócrata? Necesariamente no es discutir para nosotros en Pro Perú, no es discutir a la señora Keiko, porque puede tener afectos y defectos. Para nosotros lo importante es preservamos nosotros la democracia, preservamos nuestras costumbres, buscamos el avanzar, porque como le decía hace unos momentos, de 3.400 millones o 3.500 millones en exportaciones en la década de los 80 a la fecha, hemos avanzado sustantivamente.
¿Sabe por qué aparece Pedro Castillo, señor Serpa? Fíjese, una ancianita que cría 2 nietos ahí. Hoy día tiene para comprar 1 kilo de azúcar y 1 kilo de arroz. Ahí paga impuestos. El motocarista paga impuestos. Todos pagan impuestos. Menos los ricachones no pagan impuestos, pues no. Fíjense, la CONFIEP, encabezada por Roque Belvén, no paga impuestos. Nadie paga impuestos a la corrupción. A tal punto que el Tribunal Constitucional ha condonado las deudas a esos estafadores de relatorio, más de 700 millones de dólares. Debe también la Bacus, debe mucho dinero, ¿no? Es decir, nadie paga. Por eso aparece Pedro Castillo. Claro, el asunto es que hemos nosotros exagerado, ¿no? la situación que se producen situaciones tributarias en la cual empresas tienen reclamos a nivel de interpretación de los dispositivos tributarios, y eso hace que se acumulen deudas de uno u otro empresario o empresa nacional. Pero usted sabe que nuestro presupuesto tiene 168.000 millones anualmente, o sea que nosotros, para sobrevivir como Estado, el gasto del Estado es de 168.000 millones, y esos 168.000 millones es imposible que pueda salir de la abuelita, del motocarrista. Obviamente que todos contribuimos a eso, pero las grandes empresas, hay muchas grandes empresas que pagan y aportan justamente a ese volumen que nos permite a nosotros mantener nuestros presupuestos, que, como usted sabe, que son en muchas regiones, construyen hospitales que nunca los entregan, y eso significa pues pérdida a nivel de la población que no recibe el servicio, y pérdida a nivel de la inversión. Entonces estas cosas son las que tenemos que ir corrigiendo, pero dentro de un clima democrático, que es lo que nos va a permitir reflexionar, pensar, discutir, tener nuestras opiniones, y no llegar nosotros al partido único, que es la característica de estos regímenes chavistas, castristas. Reactiva Perú también tanta corrupción, ¿no? Dan plata al que tiene. A Rodríguez Pastor, dueño de Interbank, dueño de Incabán, le han dado plata para Reactiva Perú. Y a los artesanos nada, ¿no? ¿Cómo es posible? Por eso aparece Pedro Castillo. Claro, es cierto que se ha tenido algunas deficiencias que hay que corregir, y se están corrigiendo, ¿no? Por ejemplo, sé que hay un dispositivo ya que el Banco de la Nación puede asumir préstamos, no solamente a los que cobran dentro del Banco de la Nación, sino a otros, vale decir, privados, ¿no? Por calificarlo de alguna manera, a los que trabajando o habiendo trabajado en el Estado a través del Banco de la Nación es que reciben sus mensualidades. Entonces eso es un avance, por ejemplo, ¿no? Y para eso no se ha necesitado cambiar la Constitución, porque esto va a permitir, por la lógica de las financieras, ¿no? Si a un banco o el Estado decide reactivar a través de la banca nacional, obviamente ¿a quién le va a entregar sus préstamos el banco? El banco se lo entrega a sus clientes. A ver, una yapa. ¿Qué es más delincuente? ¿El que asalta un banco o los banqueros? Cuando se producen los delitos, ahí entra a tallar pues la Policía Nacional para determinar eso. Para mí me es imposible hacerlo. Ha estado con usted y con nosotros el señor Luis Serpa Huerta, de PROM Perú. Su prueba final. Muchas gracias. Muchas gracias. Y los invito nuevamente a la gran caravana que se realizará hoy día a las 9 de la mañana. Ya, interés del canal.